ya está grabando. ¿Ok? Renato, por favor, me hace recordar al finalizar el poder detener la grabación, Sí, porque si no sí. la detengo, no se graba. Te había Ya me ha escrito pasado para ya. para lo de la grabación, pero ya te lo voy a decir mejor verbalmente, ¿no? Para que te Sí, acuerdes de... gracias. Sí, Ujú. mejor. Gracias, gracias. Bueno, hermanos, bienvenidos nuevamente. Estamos entrando los hermanos. Bienvenidos nuevamente, hermanos, al curso de Éxodo. ¿Ok? Hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Les voy a también explicar un poquito el sílabus del curso. Cualquier duda que tengan, no tengan ningún temor de preguntar. Pueden en ese momento activar su micro y hacer la pregunta. No hay ningún problema con eso. Lo único que les pido es que durante el desarrollo de la clase sí mantengan apagadas, perdón, los micrófonos, porque si no hay interferencia, ¿no? Más que somos un montón, entonces que 3, 4 tengan y haya bulla alrededor, no se va a escuchar bien. Por eso les pedimos que mantengan apagados sus micrófonos y cuando quieran preguntar, lo prenden y hacen la pregunta. ¿Ok? No hay ningún problema con eso tampoco. Entonces, hermanos, como seguramente ya saben, estamos en una lectura bíblica anual, ¿no? Del año, y hoy nos toca, y la Academia Bíblica nos ha pedido que de todas maneras leamos el versículo que corresponde al día de hoy. Así que le voy a pedir a Renato que por favor nos pueda leer el Levítico capítulo 15. ¿Ok? Solamente lo vamos a leer, ¿no? Y de esa manera poder animarnos a continuar con nuestras lecturas bíblicas que estamos siguiendo con la iglesia, como iglesia. ¿Ok? Entonces vamos todos a buscar Levítico 15, por favor. Ya, Renato. Gracias. Ya, perfecto. Y habló Dios a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidles, cualquier varón cuando su simiente manare su carne será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo. Si su carne destiló por causa de su flujo, o si su carne se cerró por causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre la que se sentare será inmunda. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo, lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Ítem, el que tocare la carne del que tiene flujo, lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Toda cabalgadura sobre que se cabalgare el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que estuviera debajo de él será inmundo hasta la tarde, y el que lo llevare lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. El vaso de barro en que tocare el que tiene flujo será quebrado, y todo vaso de madera será lavado con agua. Y cuando se hubiere limpiado su flujo, el que tiene flujo, contarse hasta 7 días desde su purificación, y lavará sus vestidos, y lavará su carne en aguas vivas, y será limpio. Y el octavo día, tomarse a 2 tórtolas o 2 palominos, y vendrá delante de Dios a la puerta del tabernáculo del testimonio, y, y darle al sacerdote. Y el sacerdote los hará, el uno expiación y el otro holocausto, y el sacerdote le reconciliará de su flujo delante de Dios. El hombre, cuando saliera de él derramadura de simiente, lavará en aguas toda su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y todo vestido o toda piel sobre la cual hubiere de la derramadura de la simiente, se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Y la mujer con la cual el varón tuviera ayuntamiento de simiente, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la tarde. La mujer, cuando tuviera flujo de sangre, y que su flujo fuera en su carne, 7 días estará en su apartamiento,
y cualquiera que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y todo aquello sobre que ella se acostare en su apartamiento será inmundo. Y todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Cualquiera que tocare a su cama lavará sus vestidos, y así se quiera que tocare cualquier alhaja sobre la cual ella se hubiera sentado, lavará sus vestidos, y así se lavará con agua, y será inmundo hasta la tarde. Si alguna cosa hubiere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiera sentado, el que tocare en ella será inmundo hasta la tarde. Y si alguna durmiere con ella, y que la inmundicia de ella fuera sobre él será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. La mujer, cuando manare el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera su flujo de su sangre o más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será como en los días de su costumbre, inmunda. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como cama de su costumbre, y toda alhaja sobre que se sentare será inmunda conforme a la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en ella será inmundo y lavará sus vestidos, y así se lavará con agua y será inmundo hasta la tarde. Y cuando fuere limpia de su flujo, contarse a 7 días, y después será limpia. Y el octavo día, tomarse a 2 tórtolas o 2 palominos y traerlos al sacerdote a la puerta del tabernáculo del testimonio. Y el sacerdote hará el uno expiación y el otro holocausto, y reconciliará al sacerdote delante de Dios del flujo de su inmundicia. Y apartarán a los hijos de Israel de sus inmundicias, y no morirán por sus inmundicias, ensuciando mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley del flujo que tiene, esta es la ley del que tiene flujo de simiente y de la que sale de derramadura de simiente, para ser inmundo a causa de ella. Y de la que padece su costumbre, y del que padeciere su flujo, será macho, sea macho o sea hembra, y del hombre que durmiere con mujer inmunda. Gracias, gracias, Renato. Bueno, hermanos, animarles a que podamos seguir con nuestras lecturas bíblicas, ¿ok? Y que podamos perseverar, ¿no? La idea es que juntos podamos leer la Biblia, ¿no? Y bueno, es parte, por eso también que la Academia Bíblica nos pide poder leer estos pasajes que nos corresponden al día de hoy, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí y vamos a ir a nuestro curso, ¿ok? Vamos a ir a nuestro curso. Ok, entonces, como les explicaba, hermanos, hoy nos corresponde introducción, ¿ya? Voy a proceder a explicarles el sílabus del curso, ¿ok? Ya se los he enviado a el WhatsApp, ¿verdad? Se los he enviado a WhatsApp. Mi recomendación es que impriman las clases. Por ejemplo, la clase de introducción, recomendación si pueden imprímenla para que puedan llenarla, porque vamos a ir llenando los espacios vacíos. O en todo caso, les he enviado el Word para que los que tienen computadora puedan también llenarlo por la computadora. ¿Ok? Voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos ver el sílabus. A ver, un segundito. Ahí. Ok. No hay problema, hermanos. Los que no pueden activar la cámara por algún motivo, no hay ningún problema. ¿Ok? A ver. Este es el sílabus. ¿Me confirman, por favor, si se ve bien o si hay necesidad de agrandar? Se ve bien. Se ve bien, perfecto. Ok, hermanos. Este es el... Renato, un favor. Si por ahí algún hermano escribe en el chat, si es algo que es importante en el momento, me dices. ¿Ya? No hay problema. Ok. Listo, no hay problema. Ok. En el curso perdón, en el sílabus, hermanos, primeramente presentarme, ¿no? Yo soy el hermano Cristian Valdés Álvarez, encargado del curso de Éxodo. Ok. Nuestro curso son los domingos a las 7 de la noche. Ok. Yo voy a estar enviando el link del curso más o menos unos 10 minutos antes que iniciemos. Pero empezamos 17 en punto. ¿Ok?
más o menos estamos acabando, la Academia Bíblica nos ha pedido 8:15 acabar, pero yo le he pedido al pastor que extendamos un poquito más, porque a veces las clases son demandantes por el contenido, y generalmente nos estamos quedando 8:30, 8:30, 8:40 más tardar, ¿ok? Dependiendo de la clase, dependiendo de la clase. Vamos a tener algunos propósitos en el curso. Por ejemplo, el curso tiene la finalidad de que el alumno pueda leer todo el libro de Éxodo. Yo sé que seguramente muchos de nosotros hemos leído el Éxodo ya con la lectura bíblica, pero si es que por ahí alguno no lo pudo hacer, ahora lo va a hacer. Y los que ya lo hicieron, lo vamos a volver a leer, porque una de las tareas básicamente que les voy a ir dejando, y ya la próxima semana les voy a ir explicando con más detenimiento, es cuestionarios, solo con Biblia. ¿No? Solo con Biblia, o sea, son preguntas que ustedes van a ir respondiendo a medida que van leyendo Éxodo, porque están en la misma Biblia. Entonces, al finalizar el curso, habrán leído todo el libro de Éxodo para responder sus preguntas, ¿no? Y esas las tareas las voy dejando, cada 2 semanas voy enviando un cuestionario más o menos, ¿no? Dependiendo, o por ahí un video, ¿no? Eso ya les voy a explicar después, ¿ok? Pero al finalizar, al finalizar el curso habremos leído todo el libro de Éxodo, ese es el propósito. Tener un conocimiento general del contenido del libro, también es importante, conocer las implicancias del libro, tanto en la audiencia original, o sea, los israelitas, y para nuestros días, para nosotros, ¿no? Aplicar los principios bíblicos del libro a la vida y a nuestro servicio, al ministerio, ¿no? Entonces vamos a ir viendo varias enseñanzas, principios del libro, que la idea es poder aplicarlo, ¿no? Aplicarlo a nuestra vida y también a nuestro ministerio que tengamos en la iglesia. ¿Ok? Básicamente, como estamos por el Zoom, vamos a exponer la clase. La idea es que ustedes también participen. Así que si tienen alguna pregunta, algún comentario, me activan el micro y pueden compartir o pueden preguntar. Obviamente tiene que ser dentro del tema, ¿no? Dentro del tema del curso, lo que estamos viendo en ese momento, ¿no? Bueno, la lectura del libro de Éxodo y el cuestionario que les he dicho, ¿no? Va a haber un cuestionario que se les va a ir dando poco a poco a medida que vamos avanzando en los capítulos del libro. En lo que respecta a la evaluación para que puedan aprobar, 50% asistencia. Eso quiere decir que si ustedes asisten todas sus clases, recuerden, como dijo Renato, máximo 3 faltas para poder aprobar el curso. Ahí tienen ya 50% ¿no? de su evaluación, ¿no? Para que puedan pasar el curso. El otro 50% es las lecturas y las tareas y cuestionarios que les vamos a ir dejando, que no van a ser muchas, básicamente son los cuestionarios. ¿Ok? La clase grabada, como les mencioné, se va a enviar por el WhatsApp. Va a ser una clase, le voy a enviar un enlace a YouTube. Yo lo voy a subir a YouTube, a mi YouTube, y el enlace les voy a ir enviando para que puedan ustedes entrar ahí y ver la clase. ¿Ok? Lo único compromiso que debemos tener es con las tareas, es la resolución de los cuestionarios de lectura y los videos, si por ahí se deja videos, ¿no? Y la lectura del libro de Éxodo, ¿no? Son las únicas cosas que tenemos que tener como compromiso de poder realizarlas para que podamos aprovechar bien el curso. ¿Ok? Esa es la idea. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? Claro, claro, ¿no? Ya, este es el contenido del libro. El libro de Éxodo tiene 40 capítulos, ¿verdad? Son 40 capítulos. Lo vamos a dividir en dos partes. Lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte del capítulo 1 al capítulo 18. Y la segunda parte del capítulo 19 al capítulo 40. ¿Por qué de esa manera? Seguramente hay otras maneras de dividirlo, ¿no? Pero lo vamos a dividir así porque en el capítulo 19 es donde el pueblo de Israel llega al monte Sinai, ¿no? Después de haber salido de Egipto, de haber cruzado el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí y ahí es un punto de quiebre, digámoslo ahí. Entonces, se va a dividir en esas dos partes la clase, ¿okay? Primera sección y segunda sección. La primera sección, de capítulo 1 al capítulo 18, tenemos la introducción, que hoy día lo vamos a ver,
¿no? Les voy a dejar un video. Este video es para que ustedes lo vean en su casa. ¿Ok? Toda la semana tienen para verlo. En realidad tienen 2 semanas. ¿Por qué? Porque la próxima semana no hay clases. La próxima semana, por ayuno de iglesia, no va a haber clase de ningún curso de Academia Bíblica. ¿Ok? No hay clases. Entonces, este video yo les voy a dejar una tarea. La tarea se las voy a enviar a más tardar mañana. ¿Ya? Pero si desea, pueden ir viendo el video. Es un video un poco largo, así que ahí, con tranquilidad, sin ninguna presión, pueden verlo, ¿no? 2 semanas para poder leerlo, ¿ok? La el tema siguiente, la clase siguiente va a ser Israel en Egipto, ¿no? Donde vamos a tocar estos temas. La segunda clase es el nacimiento, bueno, podríamos ir a la tercera, ¿no? Porque la primera cuenta como introducción. La tercera, el nacimiento, preparación y llamamiento de Moisés. De ahí Moisés en Egipto como libertador. Vamos a ver las 10 plagas. Probablemente no podamos ver todo en una clase, así que de repente esto aquí vamos a cortarlo, ¿no? Eso ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, porque generalmente a veces nos dan una semana más o hasta 2 semanas más, ¿ya? Así que no hay problema. La salida de Egipto, ¿no? Donde vamos a ver algunos eventos muy importantes, como la Pascua, por ejemplo, que es un evento muy importante. De Egipto al monte Sinaí, ¿no? Prácticamente los eventos o las circunstancias que va a pasar el pueblo de Israel desde que sale de Egipto hasta que llega al monte Sinaí. Y finalmente ya, con esto acabaría la primera parte del libro, la primera sección, ¿no? La segunda sección ya va de la llegada del monte Sinaí, es la segunda parte, ¿no? Cuando ya llegan al monte Sinaí, la promulgación de la ley y el pacto mosaico, la construcción del tabernáculo y el simbolismo del mismo, parte 1, porque son dos, y a ver, y aquí está la parte 2, ¿no? Y entre estos dos hay un pequeño paréntesis, que es el evento del becerro de oro y la renovación del pacto. La renovación del pacto. ¿Ok? Y estaríamos culminando la clase con la construcción del tabernáculo y su simbolismo, parte 2, ¿no? El libro acaba en el capítulo 40, precisamente cuando el tabernáculo es levantado, o es erigido, ¿no? Ahí acaba el libro de Éxodo. El libro de Éxodo. ¿Ok? Entonces, este va a ser, ahí lo tienen ustedes, yo se los envié para que lo tengan, para que lo vean. Si desean, pueden ir por ahí investigando. Algunos les gusta investigar, ¿no? Entonces pueden ahí ustedes ir viendo, ¿no? Ya saben más o menos lo que se va a tocar de esta manera. ¿Alguna pregunta con respecto al sílabus? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran ustedes preguntar con respecto al sílabus? Todo está claro, me parece, porque nadie me dice nada. Ok, entonces todo está Perdón, claro. profesor, disculpe, ¿va a haber trabajo de grupo o algún trabajo grupal que se va a realizar? Voy a ver todavía, porque ustedes, yo estaba pensando sí, que podía hacer, pero quisiera saber que ustedes qué piensan, porque yo sé que estamos por un medio Zoom y a veces se puede dificultar que todos coincidan un día, pero quisiera saber, por lo menos saber, me comenten, porque sí, sobre todo de repente yo quería dejar un trabajo grupal para esta parte de las 10 plagas, porque el tema es bien amplio. Y lo que no Entonces, puede. estaba pensando hacer 10 grupos, 10 grupos, y que cada uno de ustedes pudiera de repente hacer un pequeño informe, pequeño nomás, de cada una de las 10, y que en clase un representante de grupo pueda exponer de manera concisa, unos 10 minutos, la plaga que le tocó, ¿no? Esa era una idea, estaba pensando, ¿no? Pero también quería saber si es que tienen la disponibilidad para reunirse, ¿no? Eso quisiera saber. A ver, ¿alguien quisiera mencionar algo? A ver.
voy Yo a creo que tomar si como va a un ser Zoom. una clase estaría bien, porque también para poder, Ujú. también para poder nosotros realizarlo y aprender un poco más también y ver nuestra Claro, disposición también de poder aprender, ¿no? claro, claro, está bien. Sí, precisamente eso, hermanos. En realidad uno aprende no solamente viendo, sobre todo haciendo, ¿no? Entonces es importante poder también hacer. A ver, la hermana Cecilia levantó la mano. Hermana Cecilia, díganos. Sí, hola Cristian. Yo creo que si nos reunimos en grupo, alguien del grupo tendría que ser encargado de programar una reunión Zoom, porque los grupos en el Zoom son aleatorios. Sí, sí, por eso es, sí, hermana, gracias por su pregunta, por su intervención. Sí, sí, como todavía estamos lejos, probablemente la próxima semana o en el transcurso de la semana, ya, sí, me dicen, lo que pasa, hermano, es que no lo podemos hacer aquí. Por lo menos yo aquí en la misma clase sería muy complicado porque se nos va a ir la hora volando, ¿no? Y no vamos a poder culminar la clase. Como ustedes se dan cuenta, el contenido es bastante, ¿no? Es más, ¿no? En realidad abarca mucho, ¿no? De repente, pero Dios mediante, por eso es que Génesis se dividió en dos. Dios mediante, para el próximo ciclo, este curso se va a dividir también en dos. Pero hoy estamos haciéndolo en uno, ¿ok? Pero sí, yo en el transcurso de la semana, con Renato, vamos a estar enviando los grupos. Van a ser 10 grupos, ¿ok? Cada grupo le va a tocar una plaga. Les voy a enviar más o menos los criterios de evaluación, o sea, lo que tienen que hacer para que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer. Cada grupo que sepa qué es lo que tiene que hacer. O sea, como una pequeña formato, ¿no? Un formato para que ustedes se guíen, ¿no? Así que no se preocupen por eso. Para que tampoco ni se extiendan mucho, ni tampoco por ahí se vayan por la tangente. ¿Ok? Entonces les voy a enviar un formato para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer. Con los materiales que les he enviado también lo pueden usar como material de consulta para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Les he enviado algunos libros, algunos diccionarios, por ahí algunos comentarios, suficiente, ¿no? Y la misma Biblia, sobre todo, ¿no? Como lo que decía la hermana, ¿no? Si se forman grupos, entre ustedes se ponen de acuerdo y uno de ustedes se hace responsable de coordinar qué días se van a reunir entre ustedes y de crear, obviamente, lo mejor sería que el que es encargado del grupo sepa manejar el Zoom, ¿no? Sepa manejar el Zoom y sepa crear un grupo, que no es difícil, es sencillo, pero tiene que saber hacerlo para que se puedan reunir, para que les envíen el enlace, para que no tengan ningún problema. Por eso es que en los grupos voy a tratar de ser un poco homogéneo en las edades, para que no haya ninguna complicación y haya alguien que yo sé más o menos que sí pueda de repente saber, ¿no? Utilizar el Zoom. ¿Ok? Entonces, hermanos, lo vamos a Bueno, manejar de esa Cristian, manera. Sí, Cristian, sí. una sugerencia. Mira, para la formación de grupos, eh, tú tienes la relación de los alumnos. ¿Cuántos son? ¿50? Sí, más o menos 50. 50, 60 ya. Entonces hay que, claro, la formación va a estar a cargo tuya, ¿no? Entonces, nos envías el asunto, necesitamos la relación de todas las personas y de los grupos. Esa es una opción. La otra es que pueda formar grupos WhatsApp para interrelacionar. Entonces ahí nosotros ya en el grupo WhatsApp ya podemos coordinar para convocarnos para una reunión de Zoom. De Zoom es fácil. Claro, claro, o sea, Entonces, lo que ustedes van a tener, yo les voy a enviar por el WhatsApp de la clase la relación de grupos, ¿ya? Ya depende de cada grupo cómo se organiza. Si quieren crear un WhatsApp para por ese medio sea recomendación, sí, háganlo de manera momentánea, ¿no? Creen un WhatsApp, si lo creen conveniente, y por ese WhatsApp se envían el enlace, se ponen de acuerdo. Solamente va a ser una tarea grupal, así que tampoco quiere decir que va a ser mucho tiempo lo que van a tener que hablar, ¿no? Sino va a ser solamente para coordinar una claro, tarea, ¿no? entonces Entonces pueden hacerlo de esa la manera si desean. relación que envíes
Claro, la relación que envíes tiene que ser con el nombre y los teléfonos. Esa Sí, es una sí, opción. sí, sí. Se les va a enviar Claro. los Entonces, nombres y para sus poder, teléfonos sí, porque para si que no se no va a Los ser, comuniquen. teléfonos los tenemos en el WhatsApp, También, sí, el problema porque es que están no todos aportan su nombrados. nombre. Están nombrados, claro, ¿no? no todos se Ahí, identifican. ya. Y eso lo vamos a ver después. ¿Tuvieron alguna Sí, complicación? disculpa, Porque sí, una consulta. sí, Esto de los grupos solamente va a ser por el tema de las plagas, porque de verdad mi horario es bien complicado, por eso he escogido en este horario el curso. claro. Entonces, solo va a ser por el tema de las plagas, ¿verdad? Solo va a ser un trabajo grupal, que va a ser las plagas. Que todavía va a ser para la clase 5, 6 prácticamente, porque es la quinta semana, o sea, de acá un mes más o menos, Ok. ¿no? Todo lo demás va a ser individual, que básicamente es leer y responder un cuestionario, nada más. ¿Ok, hermanos? Básicamente he hecho así esta parte porque es bastante, y también para que ustedes puedan participar. Muy bien. Ok, ¿alguna pregunta más? Creo que no. Ok, entonces vamos a cerrar el sílabus. Ok, voy a cerrar el sílabus. Ustedes ya lo tienen. Ya lo tienen. Entonces voy a proceder a hacerlo. Ok. Hoy nos corresponde, hermanos, ver la clase de introducción. Ok, todo lo tienen ustedes, todo lo tienen. Ya se los he enviado al WhatsApp, por PDF y por Word. ¿Ya? Entonces, esta es la clase del alumno. Ok. Ya, hermanos. Entonces vamos ahorita a empezar. Primeramente vamos a empezar orando, pidiéndole a Disculpa, Dios él que no nos tiene llene de su audio Espíritu apagado Santo. y de verdad se escucha muy ¿Ok? flojo. Por favor, apaguen su micro, hermanos. Nuevamente les repito, apaguen su micro. Gracias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, por permitirnos poder iniciar este curso. Dios, te rogamos tu dirección, tu guía, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, enseñándonos tu palabra, Señor. Que podamos disponer nuestro corazón a poder aprender de ti, que tu palabra obre en nuestras vidas. Gracias por la vida de mis hermanos. Dejamos en tus manos este tiempo y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hoy nos corresponde ver la introducción al libro de Éxodo. Recordemos, hermanos, y algo que es importante que tenemos en cuenta, es que el libro de Éxodo no nos narra los 40 años en el desierto que el pueblo de Israel estuvo en el desierto. ¿Ok? El libro de Éxodo nos va a narrar los eventos desde que los hijos de Israel entraron a Egipto, digámoslo así, se multiplicaron en Egipto, podríamos decir, hasta que se construye el tabernáculo y es levantado. ¿Ok? Esos son los acontecimientos del libro de Éxodo. Nos va a hablar de la vida de Moisés, ¿no? La vida de Moisés podríamos dividirlo en 3 periodos de 40 años cada uno, ¿no? 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años en el desierto con el pueblo de Israel, ¿no? Ahora, el libro de Éxodo no nos narra esa última etapa de la vida de Moisés. Solamente nos narra las 2 primeras etapas, ¿no? Y desde la salida de Egipto hasta el capítulo 40 del libro de Éxodo, ¿cuánto tiempo pasa? Un año. Un año. ¿Ok? Si eso lo podemos ver, vamos a ir a Éxodo capítulo 40. ¿Ok? Éxodo capítulo 40. Versículo 17. Éxodo 40, 17. Vamos a empezar por el final. Éxodo 40, 17. A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? A la hermana Cecilia, si lo podría leer, por favor. Éxodo 40, 17. Así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Miren, dice, así en el día primero, en el segundo año, el tabernáculo fue levantado o fue erigido. Es como si dijera, hermanos, el primero de enero, el primero del primer mes, es como si dijera el primero de enero del segundo año.
sea, y ahí está contabilizando desde que los hijos de Israel salen de Egipto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salen de Egipto hasta este punto? Según ese versículo, 1 año, ¿verdad? Porque está en el segundo año del 1 de enero, podríamos decirlo, para entenderlo. Ha pasado 1 año. Entonces nos damos cuenta, ¿no?, que el libro de Éxodo culmina. ¿Cómo culmina el libro de Éxodo? Con la construcción del tabernáculo de reunión. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que salen de Egipto, desde que han salido de Egipto? 1 año. Ahí culmina el libro de Éxodo. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo inicia el libro de Éxodo? ¿No? Eso estoy dándole algunos detalles que no están en el material, ¿no? El libro de Éxodo va a iniciar, según lo que leemos, con la llegada del pueblo de Israel a Egipto, ¿verdad? Éxodo capítulo 1. Versículos 5 y 6. Versículo 5. Le voy a pedir a la hermana, a Renato. Renato, ¿puedes leerlo? ¿Puedes leer Éxodo 1:5, por favor? Bueno, hermana Heidi, ¿puedes leer Éxodo 1:5, por favor? Perdón que... Ya, no te preocupes. No te preocupes. Sí, lo leo. Éxodo. Éxodo 1:5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Ya, hermanos, ahora yo les pido, ustedes hagan un circulito en ese versículo. Hagan un circulito en ese versículo, hagan una flechita y pongan Génesis 46:27. Génesis 46:27. Vamos a buscar Génesis 46:27, ¿qué dice? Usted misma, hermana Heidi, ¿podría leerlo, por favor? Sí, 27, ¿no? Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Ahí está. Entonces, el libro de Éxodo, ahí esos 2 versículos son de referencia, ¿no? Nos va a narrar los eventos de la llegada del pueblo de Israel o de la familia de Jacob a Egipto, ¿ok? Hasta la construcción del tabernáculo de reunión en el capítulo 40. Esos son los eventos. Interesante. ¿Cuántas personas entran a Egipto de la familia de Jacob según ese versículo de Génesis? 70 personas. ¿Cuántas salen? ¿Cuántas salen de Egipto aproximadamente? ¿Cuántas personas salen de Egipto? Eso lo vamos a encontrar en Éxodo capítulo 12, versículo 37. Éxodo capítulo 12, versículo 37, ¿no? Y le voy a pedir a la hermana Lourdes Almeida que lo pueda leer. Éxodo capítulo 12, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ajá. En ese pasaje nos dice que los que salen de Egipto fueron como ¿cuántos? 600,000, dice, ¿no? 600,000 hombres. Ahí no se contaba ni a mujeres ni a niños. Es por eso que algunos comentaristas mencionan que aproximadamente la cantidad de personas que salieron de Egipto con Moisés fueron 2 millones de personas, ¿no? 2 millones aproximadamente de personas. Entonces, miren esa diferencia. De esas 70 personas, pasaron a ser 2 millones de personas. ¿Y de qué nos, a pesar de la esclavitud en Egipto? Ustedes saben que cuando hay esclavitud, mueren, ¿verdad? Más fácilmente. Pero a pesar de la esclavitud, se multiplicaron a gran escala y llegaron a salir de Egipto más de 2 millones de personas. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque recordemos, como hemos estado viendo en el curso de Génesis, que
¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios está llevando a cabo el plan de salvación, el plan de redención, ¿verdad? Desde Génesis 3:15, cuando el hombre peca en la caída, Dios promete que va a venir alguien de la simiente de la mujer, que va a ser el que va finalmente vencer a la simiente de la serpiente, y va a ser el redentor. Génesis 3:15. Dios escoge a un hombre llamado Abraham, le da una promesa a ese hombre, y le dice que Abraham, su descendencia, a través de su descendencia, iba a venir esa simiente, ¿no? Y también menciona que la simiente de Abraham va a ser como la arena del mar, ¿verdad? Tu descendencia será como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, ¿recuerdan? Entonces vemos que el cumplimiento, uno de los cumplimientos, ¿no?, de la promesa hecha a Abraham se está comenzando a dar en el libro de Éxodo, cuando vemos que a pesar de la esclavitud en Egipto, hay una multiplicación a gran escala, y los hijos de Israel, de pasar de ser 70 personas, pasan a ser casi 2 millones de personas. Ahí vemos cómo se ve la fidelidad de Dios, la soberanía de Dios, el poder de Dios, actuando, cumpliendo sus promesas, la promesa hecha a Abraham, ¿no? Entonces, eso más o menos para que tengamos un panorama. ¿Por qué? Y para que ustedes se den cuenta cómo se conecta el libro de Génesis con el libro de Éxodo. No son libros separados. Se está llevando, es la continuación de la historia ahora hablando de los hijos de Israel, que van a pasar de ser una tribu pequeña de 70 personas a ir convirtiéndose en la nación de Israel. La nación de Israel. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con la parte de los separados. ¿Ok? Introducción al libro de Éxodo. Cuando se tradujo la Biblia del hebreo al griego, ¿no?, el libro del Éxodo no se llamaba Éxodo. ¿Ok? O sea, el título del libro no es el original. ¿Ok? ¿Cómo se llamaba el título? Se llamaba, la palabra es Shemot. Aquí está, Shemot. Ese era el título del libro de Éxodo. Shemot. ¿Ok? Shemot. ¿Por qué? ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Los libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, en el original, su título, o sea, el nombre del libro empieza, o mejor dicho, el nombre del libro es la primera palabra con la que inicia el libro. Por ejemplo, Génesis, ¿cómo inicia? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Génesis, inicio, principio. Es por eso que se llaman las palabras. ¿Ok? Igual sucede con el libro de Éxodo, ¿no? Recordemos que los libros del Antiguo Testamento han sido escritos en hebreo, ¿verdad? Han sido escritos en hebreo, en el original, Entonces, el libro de Éxodo, ese título de Éxodo no es el título original. En el hebreo, el nombre original del libro es Shemot. Shemot. Y esa palabra Shemot significa simplemente lo que dice al inicio del libro. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Estos son los nombres. Significa eso. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se ponía el título a los libros con las palabras con las que iniciaba el libro. ¿Ok? Ese es un dato, ¿no? Entonces, ahora, cuando se tradujo el libro de Éxodo, que estaba escrito en hebreo, la primera traducción que se hace a otro idioma es al griego, ¿no? Se tradujo al griego. Es allí ya donde se le pone la palabra éxodos. Significa, ahí completamos, fuera de, ¿no? Fuera de. Ex es fuera de. Odos significa camino,
Odos significa camino. Ahí completamos camino. Fuera de. Por eso es que éxodo significa la salida, ¿no? Salida, digámoslo así, ¿no? Cuando el pueblo sale de Egipto, ¿no? Da a entender esa palabra. Salida. Fuera de. Entonces tenemos la palabra griega que es éxodo, ¿no? Éxodo, que es el título del libro que nosotros conocemos, ¿verdad? Nosotros conocemos ese título éxodo. ¿Qué significa esa palabra? Significa salida, huida o partida, en el griego. En el griego significa salida, huida o partida. Y se puso ese nombre, obviamente, en relación a que en ese libro se nos narra cuando los hijos de Israel salen de Egipto. ¿Ok? Entonces, el éxodo es la salida, la partida y la liberación de un pueblo redimido por el poder de Dios. De un pueblo redimido por el poder de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito del libro, hermanos? El propósito del libro, ahí completamos, Jehová, el Dios de la creación y los patriarcas, redimió a los hijos de Israel de su esclavitud en Egipto e hizo un pacto con esta nueva nación en el Sinaí. O sea, el propósito del libro es la redención, podríamos decir, de los hijos de Israel, ¿no? Jehová, el Dios de la creación y los patriarcas, redimió. ¿Qué significa la palabra redimió? Redimió significa liberó. La idea de la palabra redimió, que viene de la palabra redención, la idea es la liberación de los esclavos. Es cuando en la antigüedad se liberaba a un esclavo, ¿no? Se pagaba el precio por el esclavo y se le liberaba. Luego que se le compraba por un precio, se le dejaba libre. Esa es la figura de la palabra redención. Por eso cuando nosotros decimos, ¿no?, que Jesús nos redimió, estamos diciendo que Jesús nos libertó, nos compró con su sangre y nos dio libertad. Nos redimió, nos libertó de la esclavitud, del pecado, ¿verdad? Entonces, la idea en el Antiguo Testamento es esa, ¿no? En el libro de Éxodo, la palabra redimió. El pueblo de Israel está siendo libertado por Dios de la esclavitud en Egipto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Algún comentario, pregunta, duda? Ya, seguimos entonces. Hermano, perdón. ¿Sí? Sí, hermano, diga. Dijo Shemot en hebreo, entonces significaría fuera de camino, así sería su significado en La hebreo. palabra éxodo No, significa Shemot. fuera de camino. Ah, No, eso. Shemot, sí, éxodo. Shemot es en el hebreo la palabra con la que inicia el libro de Éxodo. Esa palabra que está ahí que dice, ustedes cuando leen el libro de Éxodo al iniciar, ¿cómo inicia? Sí, Estas son los nombres. Sé que no tiene sentido, pero así era en el Antiguo Testamento, así era en la Antigüedad. Se ponía el título con los cuales iniciaba el libro. Igual va a ser en Levítico, ¿ah? Igual va a ser en Levítico. Si por ahí tiene la oportunidad. Ajá. Perdón, Ok. hermano, ¿podría dejarme escrito las palabras ahí en esos espacios vacíos? Voy a pasarlo acá. Sí. Ok, ahí está. La próxima vez lo voy a poner en amarillo, ¿ya? Porque me olvidé de ponerlo en amarillo para que ustedes lo tengan ahí. Creo que son esas 4 nomás. ¿Sí? ¿No? Y la palabra redimió. Ok. Ya está. A ver, ¿qué más preguntan? Shemot, nombres, exactamente. Shemot, nombres, ¿no? Porque inicia, estos son los nombres. Ajá. Ya, perfecto. Autor, ¿cuál es el autor del libro? Moisés, ¿no? Vamos a leer Éxodo capítulo 24:4. A ver, le voy a pedir a alguien que lea, a ver, ¿quién nos... Denny, ¿puedes leer Éxodo 24:4? Otro hermano, la hermana, a ver, hermano Ronnie, Marcos 7:10. Hermano Sergio, ¿puedes leer Marcos 12:26?
Y el hermano, a ver, Pamela Cuba, puede leer Lucas 2, 22, 23. En ese orden, por favor. Sí, empezamos. 24, Buenas 10. noches. Buenas noches. 24:4. Ok, 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. ¿Perdón? No, sigue nomás. Pensé que estaba mal lo que estaba diciendo. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ujú. Ahí menciona esa parte, dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. ¿No? Vemos ahí cómo Moisés, parte de lo que se menciona ahí, obviamente, es del libro de Éxodo. ¿Ok? ¿Qué más? Marcos 7:10, ¿qué dice? Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. A ver, cómo se menciona en el libro de Marcos que esas palabras que están en el Éxodo fueron dichas por Moisés, como el autor, ¿no? 12:26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Ahí está. ¿No? ¿Cómo se dice del libro de Éxodo como el libro de Moisés? ¿Verdad? Por su autoría. Y Lucas 2:22, 23. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con todo lo que en la ley del Señor está escrito. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Uh-huh. Nuevamente hay esa mención a ese pasaje que está escrito también en el libro del Éxodo, ¿no? Éxodo 2:22, 23. Ahora, la fecha, hermanos. La fecha del libro, ahí ustedes tienen, va de los hechos, considerando los hechos, desde la entrada de Jacob a Egipto. Desde la entrada de Jacob a Egipto en el año 1876 a.C., ¿ok? Desde la entrada de Jacob a Egipto en el 1876 a.C. hasta la edificación del tabernáculo. Hasta la edificación del tabernáculo de reunión, el tabernáculo, en el 1445 a.C. ¿Ok? Pues tenemos allí este dato, ¿no? De fecha. ¿Ok? Permítame un segundo. No, esto no es importante. Ahí no es. El tema principal del libro es la redención y liberación. Redención y liberación. Ustedes van a encontrar estas dos palabras muy repetidamente en el libro de Éxodo, ¿no? La redención, capítulo 6, versículo 6, perdón, capítulo 15, 13, y liberación también en esos pasajes donde encontramos. Vamos a leer uno de ellos, a ver, ¿qué dice Éxodo 6, 6? Le voy a pedir a la hermana, Patti Valdivia, que nos lea Éxodo 6, 6, y la hermana Elena Amado, que nos lea Éxodo 2, 19. Okay. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os liberaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Uh-huh. Bueno, ahí encontramos los dos inclusive, ¿no? La redención y la liberación. Y en el 2:19... Me toca a mí, maestro. Sí, el versículo 19 dice, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas.
El Éxodo 2:19. Capítulo 2, versículo 19. Sí, Sí, este es el ese está versículo. leyendo. Sí. Ay, disculpe, yo estoy viendo mal. 2:19, Discúlpeme, sí. hermana. Lea, discúlpeme. Estoy Lo, viendo lo mal, vuelvo a leer, disculpe. lo vuelvo a Sí, leer. sí, está bien. Ya. Sí, está bien. Está bien. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Ujú. Y dio de beber a las ovejas, ¿no? Un varón egipcio nos defendió. Esta palabra, ¿no? Cuando habla acerca de nos defendió, ¿no? Y también nos sacó el agua y de beber, da la idea de liberación también en el original hebreo. Bueno, ahí no está muy claro, pero también es la palabra que se usa para la parte de liberación, ¿ok? Entonces, ahí tenemos algunos versículos que nos pueden más o menos hacer poder entender que el tema principal en el libro de Éxodo es esto, redención y liberación, ¿ok? Vamos a continuar con el contexto histórico. ¿Ok? En el contexto histórico, ¿qué es el contexto histórico? Para conocer un poquito la historia, ¿no? En el cual se estaba moviendo el libro de Éxodo, ¿no? Recordemos que la Biblia es un libro histórico. Dios es el Dios de la historia, ¿no? Él se mueve en los acontecimientos de la historia, ¿no? Y ustedes cuando ven el video que les voy a dejar, en ese video ustedes van a ver cómo Dios, en medio de la historia de la nación egipcia, ¿no? Ustedes saben que la nación egipcia es una nación que existió en la realidad, no es una nación ficticia. La nación de los egipcios ha existido en la realidad, ¿no? Es parte de la historia universal. Es ver cómo Dios se introduce en la historia de los egipcios también, ¿no? A través de cómo Dios interviene en la historia del pueblo Egipto, ¿no? Con la entrada de su pueblo a Egipto y también con la salida, ¿no? Entonces, en el contexto histórico, el libro de Éxodo comienza con el relato de los hijos de Israel en Egipto, ¿no? País a donde emigraron a petición de José, ¿no? Recordemos cuando José llega a Egipto, ¿no? Se hace gobernador de Egipto y finalmente José ¿qué le dice a sus hermanos, ¿no? Una vez que se descubre ante ellos que él es su hermano, le dice, vengan a Egipto, ¿no? Que yo los voy a sostener aquí, los voy a mantener aquí, traigan a mi padre, ¿no? Recordemos el contexto de las plagas, de la hambruna, ¿no? Que había, ¿no? En Canaán. Entonces, José manda atrás a su padre y a toda su familia a Egipto para que allí puedan vivir y puedan sobrevivir de la hambruna que estaba habiendo. Nosotros sabemos que cuando llegan a Egipto, ellos viven en una zona que se llama la ciudad, Gosén, ¿no? La tierra de Gosén, que era muy fructífera, ¿no? Si vemos en un mapa, por ejemplo, a ver, voy a mostrarles un mapa. Aquí está el mapa, ¿no? Y este es Egipto, ¿verdad? Egipto, esto de aquí es el mar, el mar Rojo, ¿no? Que van a cruzar más adelante. Israel está por acá arriba, ¿no? El Canaán, mejor dicho, no Israel, porque ahí todavía no existía Israel, no existía como lugar, ¿no? Canaán, la tierra prometida, está más acá, más al norte, ¿no? Es Egipto, miren, Egipto es una tierra prácticamente rodeada de puro desierto, ¿ok? La prosperidad de Egipto, ¿de qué dependía? ¿De qué depende? ¿De qué dependía? De su río, de este río, el río Nilo. El río, si no existiera el río Nilo, Egipto sería un desierto. No podría inclusive haber habido vida. En Egipto no podría haber sido una nación tan próspera como lo fue. ¿No? O sea, la sobrevivencia de Egipto dependió mucho del Nilo. Es por eso que ellos adoraban al Nilo también, ¿no? Porque eso permitía que en estos sectores se formaran como valles que eran fructíferos, ¿no? Porque estaban irrigados por el agua del río Nilo. ¿Qué otro detalle podemos ver aquí, ¿no? ¿Qué vemos aquí, hermanos, alrededor de Egipto? Por ejemplo, Egipto también gozaba de muchas barreras, de muchas protecciones naturales o barreras naturales que impedían
su fácil acceso por pueblos invasores. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué vemos aquí de manera natural? ¿Qué es este? Es el mar Rojo, ¿verdad? ¿Y qué vemos aquí? ¿Qué hay aquí? Puro desierto. El desierto de Parán. Claro, son desiertos, desierto de Shur, desierto de Parán, el desierto de Sin. Imagínense, hermanos, que cuando una nación enemiga quería llegar a Egipto, tenía que llegar por acá arriba, por el norte, pasar por acá, ¿y qué tenía que cruzar? Cruzar todos estos desiertos. Eso hacía más difícil que pueblos invasores llegaran a Egipto a conquistar, ¿no? Porque gozaba de barreras naturales, que eran los desiertos, el mar, ¿no? Eso lo hacía un poco inaccesible, ¿no? Es por eso que se menciona en la historia que Egipto solamente fue conquistado 2 veces, ¿no? Se menciona por ahí que fue conquistado por los griegos, con Alejandro Magno, y con Roma, los romanos, ¿no? Que fueron las 2 naciones que fueron las únicas que fueron capaces de someterlos. Todas las demás naciones, ¿por qué duró tanto tiempo Egipto? Una explicación es por las barreras naturales que tenía, que lo hacían de difícil acceso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el río Nilo. Esta parte de aquí se dan cuenta, este es un delta. ¿Por qué es un delta? Un delta es cuando el río acaba en varias terminaciones, ¿no? Acá tenemos que se divide, ¿no? Se divide en 1, se divide en 2. En realidad hay masa, pero aquí en ese dibujo han puesto 2 nomás. Pero son varias ramificaciones del río Nilo. A eso se denomina que obviamente llegaban hasta el mar Mediterráneo. A eso se le llama un delta. Por eso se llama el delta del Nilo. Y ahí estaba la ciudad de Gosén, donde vivieron los hijos de Israel en la etapa de prosperidad, cuando llegaron a Egipto con Jacob, ¿no? El faraón les da, ¿qué le dice el faraón a José cuando su papá llega a Egipto? ¿No? A ver, vamos a buscar Génesis. Génesis. A ver, voy a ver si lo encuentro rápidamente. Capítulo 46, versículo 34. ¿Alguien que lo lea, por favor? Le voy a pedir a ver a la hermana Cecilia, que lo pueda leer, por favor. Génesis 44, 45, 10 primero. 45, 10. Ya. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y Génesis 46, 34. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ok, entonces, ¿dónde habitaron los hijos de Israel en la primera etapa cuando llegan a Egipto? Aquí, en la tierra de Gosén, que era una tierra fructífera, que era una tierra muy buena, ¿no? Ahí habitaron los hijos de Israel y allí se multiplicaron. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en Egipto los hijos de Israel? 430 años. 430 años. Éxodo capítulo 12, versículo 40. Hermana Elena, ¿podría leerlo? Éxodo 12, 40. 12, 40. 12, 40. A ver, acá está.
Éxodo 12:40 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahí está, 430 años. El tiempo que habitaron. ¿Qué tiempo abarcó ello? Desde la llegada de Jacob a Egipto, en Génesis capítulo, que ya les dije, ¿no? Desde Génesis capítulo 46-27, desde ese momento hasta la construcción del tabernáculo y su levantamiento en Éxodo capítulo 40, ¿no? Que ya también les mencioné, el versículo 17, ¿no? Ahora, ahí culmina Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo. Pero el tiempo que estuvieron de esclavos fue 430 años. Desde que Jacob sale de Egipto, llega a Egipto, hasta, para que no se confundan ahí, porque me equivoqué, los 430 años es desde que Jacob llega a Egipto hasta que el pueblo de Israel sale de Egipto con Moisés, ¿no? Un año antes de la construcción del tabernáculo en Éxodo 40-27. ¿Ok? Así es, exactamente. ¿Ok? Profesor, perdón, Sí. ¿podría indicarme en el plano cuál fue el recorrido que hizo Jacob, o sea, cuando ingresan a Egipto y cuál es el recorrido cuando salen de Egipto a la tierra prometida? ¿Se podrá ver ahí? Ya. Claro, sí, hermana, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ah? Ah, ya. El recorrido de cuando veamos, cuando salgan de Egipto, lo vamos a ver. Ahora, el recorrido, podríamos, otro mapa, a ver, permítame, acá tengo un mapa a la mano, como lo tengo a la mano, sí se los puedo mostrar, a ver. Permítame un segundo, a ver. A ver, un segundito. A ver, aquí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Ya. Este mapa de aquí es cuando José sale de Canaán vendido como esclavo y baja, este es Canaán, ¿no? Baja por el sur, mar Mediterráneo, y llega a Egipto. ¿Ven esta que parece varios brazos? Este es el delta del Nilo. Este es el delta del Nilo. Aquí es la ciudad de Gosén, ¿no? El delta del Nilo. Pero obviamente José llega a Egipto y va más hacia el sur, ¿no? Este es el trayecto que también tuvo Jacob cuando él sale de Canaán. Este trayecto es el que está acá arribita. Miren. Este de aquí, ¿no? De acá arriba. Sale de arriba, llega hasta Egipto. No, este camino que les estoy mencionando era lo que se conocía como el camino de las caravanas. El camino de las caravanas. ¿Por qué las caravanas? Porque normalmente las caravanas que hacían comercio con Egipto tomaban ese camino, ¿no? Era el más seguro para evitar el desierto. Era el camino que tomó José, era el camino que tomó Jacob. La pregunta es, ¿por qué Dios hizo que su pueblo, en vez de que fuera por este camino, que hubiera llegado más rápido, aproximadamente en menos de 3 meses hubiese llegado, un mes inclusive, algunos dicen, ¿por qué Dios le hizo venir por aquí y dar vueltas? Ya eso lo vamos a contestar cuando avancemos en el curso, ¿ok? Lo vamos a ir contestando. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque eso fue lo que hizo Dios. Dios no les dijo vayan por el norte, dijo vayan por el sur. ¿Por qué? Ya, eso es algo que vamos a ir respondiendo a medida que vamos avanzando. ¿Ok? Entonces voy a dejarlo ahí porque si no me adelanto a muchos datos que todavía no corresponden dar. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando entonces con la parte de introducción. ¿Alguna pregunta más? Sí, una consulta, Cristian. Mencionaste hace un momento que Jacob llegó a Egipto y se quedó 430 años. Bueno, Jacob no, él y su descendencia, porque él muere en Egipto. Correcto. Y un año antes
que salgan, hacen el tabernáculo. ¿Estoy correcto? No, ellos salen de Egipto, ¿no? O sea, salen de Egipto después de esos 430 años que estuvieron de esclavos, desde que Jacob entró con su familia, hasta que salen de Egipto con la plaga de los primogénitos. ¿Cuánto tiempo pasa ahí? 430 años. Desde que salen de Egipto hasta que se construye el tabernáculo de reunión y se levanta en el capítulo 40, cuando acabe el libro de Éxodo, pasa un año. O sea, es después de que salen. Exactamente, después de que salen. Después de que salen, pasa un año y hacen el tabernáculo. Sí, pasa un año y acaba la construcción del tabernáculo. Y se levanta. Acaba la construcción. Quiere decir que estaba en proceso. No, acabó, se levantó. El libro de Éxodo culmina cuando ya el tabernáculo es levantado, o sea, es erigido, ya está hecho. Ahí Ya, culmina el pero libro de Éxodo. para no hacerlo muy largo, ellos salen y cuando salen recién crean el tabernáculo. ¿O estoy equivocado? Salen de Egipto y como vamos a ir viendo en el curso de las clases, cuando llegan al monte Sinaí, Dios le da instrucciones a Moisés, aparte de dar la ley, etc., ¿no? Y dentro de las instrucciones le da las indicaciones de cómo construir el tabernáculo. Y de ahí se da todo un proceso de construcción que culmina en el capítulo 40 de Éxodo, ¿no? Y así, culmina. Ok, gracias. Ajá. Ok, perfecto. Muy bien, está bien, hermano, está bien que pregunten, hermanos, es bueno. Bueno, tenemos ahí el contexto histórico. No leí esta parte, ¿no? ¿O lo leí? ¿Llegué a leer, hermanos? No. No, ya No, vamos a leerlo Cristian. rápido, ¿ya? Dice, el libro de Éxodo comienza con el relato de los hijos de Israel en Egipto, país a donde emigraron a petición de José, eso sí leí, creo. Y expliqué, ¿no? Y del cual emigraron 430 años después, Éxodo 12:40, eso ya lo hemos visto, bajo el liderazgo de Moisés, ¿verdad? Durante su estadía en las tierras egipcias, la población israelita incrementó de 70 personas en Génesis 46:27, ¿no? Y Éxodo 1:5, a 2 millones de individuos aproximadamente, ¿no? Les di el versículo de Éxodo 12, ahí menciona 600.000 hombres, pero los estudios hacen un aproximado de 2 millones, considerando a los niños y a las mujeres. ¿Ok? Aunque los críticos quieren negar el poder de Dios, afirmando que el éxodo ocurrió durante un periodo de debilidad de Egipto, la cronología bíblica indica lo opuesto. Dios sacó a Israel de Egipto durante una de sus épocas de mayor apogeo, demostrando así su poder, aproximadamente en el 1447 a.C. La historia egipcia no relata tal acontecimiento porque su ley no le permitía recopilar los fracasos del faraón, quien supuestamente era considerado un ser divino. ¿Ok? Entonces vemos que ustedes, hermanos, van a encontrar mucha información con respecto al éxodo que va a tratar de negar el éxodo. Van a encontrar videos, ¿no? El video que yo les he dado es un video muy bonito, es un video cristiano que explica bien detenidamente, es un documental, ¿no? Toda esta parte, ¿no? Si realmente el éxodo ocurrió y si realmente ocurrió en la fecha que la Biblia dice. Esto es toda una pregunta, ¿no? Y por eso les voy a dejar la tarea del video, para que ustedes puedan analizar esa parte. ¿Ok? Ya, vamos a dejarlo ahí para continuar, para culminar, porque ya estamos también con la hora ahí apremiándonos. El bosquejo general, ahí completamos, ya nos falta mucho porque esta parte es rápida. El bosquejo general, tenemos aquí Israel en Egipto. Israel en Egipto, ¿no? Encontramos ahí Israel en el desierto, Israel en el Sinaí. Tenemos esas tres maneras en las cuales podemos dividir el libro de Éxodo también. Israel en Egipto, del capítulo 1 al 13, Israel en el desierto, del capítulo 14 al 18, e Israel en el Sinaí, del capítulo 19 al 40. Porque cuando Israel llega al monte Sinaí, otro detalle, otro dato importante,
Cuando Israel llega al monte Sinaí en el capítulo 19, se queda ahí, hasta el capítulo 40. Cuando ustedes leen el capítulo 40 del libro de Éxodo, se dan cuenta que el tabernáculo se levanta, se construye y se levanta en el monte Sinaí, a los pies del monte Sinaí. Eso quiere decir que desde el capítulo 19 al capítulo 40 no se movieron, se quedaron en el monte Sinaí. ¿Ok? Se quedaron en el monte Sinaí. Es el bosquejo general. Bosquejo general. Bosquejo temático. Puede haber otra manera de dividirlo, por temas. Bosquejo temático. Ahí completamos. Capítulo 1 al 6. La necesidad de la redención. Y podemos poner acá, ilustrada por un pueblo esclavizado. Ilustrada por un pueblo esclavizado. El poder del Redentor. El poder del Redentor. Manifestado en las plagas de Egipto. Manifestado en las plagas de Egipto. El carácter de la redención, comprada con sangre. Comprada con sangre. El deber de los redimidos. Una vez que Dios libera, se le debe obediencia. La provisión de Dios para las fallas y los fracasos de los redimidos. La provisión de Dios para las fallas y los fracasos de los redimidos, ilustrada en la construcción del tabernáculo. Entonces, se podía todo un año poder tocar todos esos temas, de verdad que es bastante. Se dan cuenta, ¿no? Y miren, algo muy interesante es este bosquejo temático, sobre todo. Podemos apreciar en este bosquejo cómo la historia del Éxodo, o sea, la historia de la esclavitud en Egipto, la historia de los hijos de Israel siendo liberados por Moisés, por Dios, a través de Moisés, su peregrinaje en el desierto y finalmente su llegada a la tierra prometida, es una figura de la vida cristiana. Es como una especie de, digámoslo así, tipo o especie de figura es la palabra, de la vida del creyente. Porque el creyente también vivió esclavizado en el mundo, así como los hijos de Israel estaban esclavizados en Egipto. Dios libera al pueblo de Israel mostrando su poder a través de las 10 plagas. Pero Dios también a nosotros nos muestra su poder, ¿no?, a través de la resurrección de Cristo. Cómo lo levanta entre los muertos. Y a través también de los milagros de Jesús. El carácter de la redención, comprada con sangre. Aquí en el libro de Éxodo vamos a ver la Pascua, cómo este cordero tiene que ser derramada su sangre para que puedan ser salvados los hijos de Israel. De la misma manera nosotros somos liberados por la sangre de Cristo, que es el Cordero de Dios. El deber de los redimidos. Una vez que Dios libera, se le debe obediencia. Los hijos de Israel, en el capítulo 19, habían sido liberados por el pueblo por Dios, llegan al monte Sinaí, Dios les va a dar su ley y les demanda que la obedezcan. De la misma manera, nosotros, que hemos sido salvados por Dios, Dios demanda que le obedezcamos, ¿verdad? Y finalmente, la provisión de Dios para las fallas y los fracasos de los redimidos. En el caso del pueblo de Israel, que habían salido de Egipto, Dios provee el tabernáculo, para que a través del tabernáculo el pueblo de Israel pueda acercarse a él, a través de los sacrificios. Para nosotros, ya no hay un tabernáculo, ya no hay sacrificios, ahora ya hubo el sacrificio, que fue el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Se dan cuenta cómo hay muchas cosas en que el libro de Éxodo es como una especie de figura de la Bien, porque salvación. 80 más 20 más 40, ¿no? 120 ya. Sí, sí, sí. Apaguen, por favor. Hermana, su micro, por favor, apáguenlo. Gracias.
Entonces, para culminar esta parte ya, los personajes principales del libro. Moisés, encontramos a Moisés como libertador y legislador del pueblo. A Aarón, el hermano y vocero de Moisés, primer sumo sacerdote, ¿no? Encontramos a María, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, a Séfora, la esposa de Moisés, y a Jetro, el suegro de Moisés. Seguramente hay más, pero son más o menos una referencia de los personajes principales, ¿no? Creo que por ahí inclusive se ha comido a Josué. Podríamos poner a Josué, ¿verdad? Que fue el segundo al mando después de Moisés. Aunque Josué tiene más por ahí protagonismo ya en el otro libro, ¿no? Los otros libros, pero también encontramos a Moisés. ¿Ok? También tenemos aquí la simbología, ¿no? El Antiguo Testamento contiene símbolos, ilustraciones y sombras que después en el Nuevo Testamento serían una realidad, ¿no? A eso se le llama los tipos y los antitipos. Básicamente, hermanos, aquí significa lo que les he comentado, ¿no? El libro de Éxodo también tiene simbología. Mucho del libro del Éxodo es una figura de la salvación en Cristo, de la redención en Cristo. Ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos a los corderos, un tipo, y en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo, que es el antitipo, ¿no? Así lo manejamos, ¿ok? Entonces vemos cómo hay esta relación, ¿no? de Cristo y los corderos en el Antiguo Testamento, ¿no? Es esa figura, ¿no? de la persona de Cristo. ¿Ok? Ok. Hermanos, vamos a dejarlo ahí, porque ya estamos con el tiempo. Vamos a culminar esta parte, que ya es bien pequeña, la próxima semana, donde vamos ya, bueno, de acá a 2 semanas, porque la próxima semana no hay clases. Y bueno, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Está claro? Ok. Perfecto. Entonces voy a dejar de compartir. Está claro, gracias. Ya, ok. Entonces, hermanos, hoy hemos visto la parte de introducción. ¿Ok? Nos falta todavía un poquito. Y la próxima lo culminamos. Y bueno, entonces, hermanos, gracias por su asistencia. Por ahí van a tomar, Renato, ¿vas a tomar asistencia ahorita? ¿Vas a tomar foto? Sí, yo he estado ya apuntando a las personas que están presentes, pero hay hermanos que tienen o sea, tienen como un seudónimo o tal vez su primer nombre y no los logro ubicar. Entonces, si no de la lista que tienes ahí que te falta marcar, di los nombres para que digan presente de repente. Claro, tengo a Dani Herrera. ¿Se encuentra el hermano Dani? Tengo a Cecia Lescano. Ivonne Peña. Stephanie Taipe. No, ¿dónde está? A ver. Y bueno, aparte de las personas que he nombrado. Nadie más, ¿no? No, nadie más. Sí. Ya, perfecto. No, hermano Cristian, considéreme a María Ramos. No, ya debe estar, ¿verdad? No, claro. Renato, sí. Si no te he nombrado, es que sí estás. Ah, perfecto. Sí, él ha nombrado a los que tiene dudas, hermano. María Ramos, ¿verdad? Sí. Ya. Okay. Antes que me olvide, voy a detener la grabación. Vas a detener grabación.